Saludos y bienvenidos nuevamente a Dungeons and Dragons Puerto Rico. Le habla el DGM junto con el Master Edge y el tema, esta es la parte 3 y final de la pólvora y los límites de la fantasía. Y a aquellos historiadores les recomendamos ver la parte 1 y ver la parte 2, que está muy interesante. Así que los dejo ahora con el Master Edge de Avalon Club Terror. Pues muy bien, muchas gracias. Estábamos platicando en los videos anteriores de todo lo que implica la presencia de algo tan sencillo y a la vez tan complicado como es la pólvora. Varios de los cuestionamientos que a veces hacen los jugadores pues van en el sentido de ganar cierta ventaja al aprovecharse de vacíos en las reglas o de el conocimiento que ellos ya tienen. Y eso pues es lo que tradicionalmente se conoce como munchkin. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que hay jugadores que prefieren tener una perspectiva más histórica, más aterrizada, hacer del juego de rol algo mucho más simulacionista y no algo tan libre como en muchas ocasiones lo llegamos a hacer. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a hacer esta pregunta. Es decir, si estamos en un juego de fantasía medieval, podríamos de manera inicial decir que la pólvora pues no tiene cabida. Sin embargo, libros oficiales, en este caso de Advanced Dungeons and Dragons Second Edition, nos dan la pauta y nos dicen pues no es recomendable, pero existe. Y dado que existe, se puede manejar de esta manera. Entonces, eso pues nos abre las puertas y nos traslada la responsabilidad. Y en ese sentido es que nos planteamos esta pregunta. ¿Cómo es que nuestras mesas se están manifestando? ¿Como mesas que quieren un mundo con pies y cabeza? ¿O mesas donde lo que importa es divertirse? Y sobre todo, esta última parte es bien interesante porque también hay muchas personas que van a decir, bueno, es que para qué te complicas la vida con una discusión sobre si esto o aquello, si a fin de cuentas el rol solo es un juego. Y pues sí, el rol solo es un juego, pero cuántas y tantas veces no hemos disfrutado de una buena discusión geek al respecto de si es más rápido el halcón milenario o alguno de las naves de Star Trek, o cuando no hemos hecho comparativas de si se enfrentara un Beholder con un Dead Knight, ¿quién ganaría? Entonces, bueno, es parte de lo que siempre hacemos. Pero ahora, a fin de cuentas, todo esto está relacionado, decía yo, con la mesa, o sea, el máster, los jugadores. Aquí pasa una cosa interesante. Spelljammer ya metió armas de fuego, ya hizo este salto pues casi cuántico al permitir los viajes interplanetarios e interdimensionales, transplanares. Entonces, pues, todo es perfectamente posible. Y tan todo es perfectamente posible que hay inclusive unos personajes que son los GIF, que son hipopótamos humanizados, que son fanáticos de usar armas de fuego. Sin embargo, no funcionó. También eso mismo pasó en Reinos Olvidados, no en el juego, sino en las novelas, y tampoco funcionó. Entonces, ¿podría funcionar en Planes que? Bueno, puede ser que sí. Muchas cosas pueden pasar ahí. Pero acuérdense, aquí estamos hablando de la segunda edición de Advanced Dungeons and Dragons. Me van a decir, pero es que en Eberron sí se puede. Exacto.
pero Eberron salió en la época de 3.5. Y me van a decir los más jóvenes que nacieron en este milenio. Pero es que ahí está el Artificer, y el Artificer puede hacer pólvora. Bueno, sí, pero no nos meteremos en eso porque esas son otras ediciones. Lo que sí es bien importante es que el Dungeon Master todo lo puede y todo lo sabe. Es decir, el Dungeon Master es quien tiene la autoridad. Es quien en última instancia puede autorizar que en su mundo exista o no exista la pólvora, existan o no las armas de fuego, y que estos elementos estén al alcance de la población masiva de los NPCs, o que sean elementos extraños de los que nadie sabe, o que por el contrario pues estén en desarrollo gracias a la participación de dioses como Gond y toda la inventiva de los gnomos y lo que ustedes gusten. Entonces, lo que no hay que olvidar es eso. Y también algo de lo que mucha gente se queja es que el máster no me deja. Pues sí, o sea, es la verdad, pero también hay que ver que lo que está sucediendo básicamente es que tenemos dos perspectivas que no necesariamente son compatibles. Es decir, por un lado, el jugador quiere tener esta posibilidad de disparar el arma de fuego en un entorno de fantasía. Por otro lado, el máster sabe, o cuando menos intuye, que hacer esa disrupción tecnológica no nada más es cosa de ahora mis malosos malísimos se pueden morir de un tiro. Si antes ya nos daba miedo el asunto de que el personaje llegara con una espada Vorpal o Sharpness, hiciera el primer ataque, sacara un 20 y decapitara a nuestro personaje malo principal, y lo que teníamos planeado para una sesión de 5 horas de combate se convierte en 10 minutos, pues, ¿no? Cosas que pasan. Pero entonces, ahí es a donde precisamente los años de experiencia nos tienen que llevar a un terreno donde las cosas, pues, no sean ni hacer el fan service para que los jugadores estén contentos y no se me vayan de la mesa, ni tampoco ejercer ese poder aplastante de yo soy el máster y porque yo lo digo las cosas se hacen. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues hoy en día afortunadamente tenemos la sesión cero. Ya hoy en día lo que predomina es el fanservice, donde quieren que las féminas orcs se vean como lolitas, que las dwarfs, que las enanas, que son así medio toscas y fuertes, también sean lolitas. ¿Sabes? ¿Verdad que este mundo está dañado? Sí, ¿qué te puedo decir? La Digo, culpa la tienen los orientales. Pero bueno, cosas que pasan. Entonces, si ustedes son masters o son jugadores y están en este proceso de que quieren involucrar las armas de fuego en su mundo, pues antes de que empiece la campaña, pues vamos a ponernos de acuerdo. Y vamos a ponernos de acuerdo implica qué historia es la que queremos contar. Y aquí me voy a detener un momento. Si la historia que queremos contar es una en la que, obvio, nuestros personajes son los héroes, pero también es una historia que queremos que nuestros personajes tengan ese famosísimo plot armor que vemos en las películas de Hollywood, si también queremos que nuestra historia sea súper, ultra, mega épica, dramática, trascendental, ontológica, pues entonces a lo mejor Dungeons and Dragons no es la opción más adecuada. Quieren usar armas de fuego y quieren hacer todo al estilo casi One Piece, pues ahí está Séptimo Mar. Séptimo Mar es un juego que a mí me encanta, entre otras cosas por todos esos pequeños guiños que tiene hacia
cosas que pasaron en nuestro pasado, válgase la redundancia, y también porque el sistema te dice que tu personaje se va a morir cuando tú quieras que se muera, no cuando a alguien le salió un crítico y le voló la cabeza con una bala. Entonces, tu personaje se va a morir cuando quieras y como quieras, y eso puede darte todas las libertades argumentativas y todas las agencias que tú quieras para que suceda cuando y como quieras, que si con mucha sangre, con poca sangre, justo cuando está salvando a la princesa, que si cuando está huyendo, que si cuando se está enfrentando con el malo malísimo, como tú quieras. Y ahí no nos vamos a preocupar si la pólvora está disponible, si no está disponible, si es cara, si es barata, o sea, simplemente está, simplemente existe, es algo válido en el mundo, todo el mundo puede andar trayendo una pistola, date. Pero si lo que queremos jugar es Calabozos y Dragones, pues entonces hay que ceñirse a los dos caminos que ya platicamos en el video pasado. El camino históricamente correcto, que eso de correcto tiene mucho que ver por lo que mencionaba yo del daño de las armas, y por otro lado, el canónico con Savage Coast. A mí, en lo personal, me gusta muchísimo Savage Coast. Desde la primera vez que esos libros cayeron en mis manos, dije, de aquí soy. Yo, de hecho, tengo un personaje que es un aranea y es al mismo tiempo un racasta. Cuando yo lo hice, se veía un personaje muy, muy chacal, porque tenía 18 en destreza. No, perdón, tenía 20 en destreza. Entonces ya era así como, uy, uy, uy. En una época en la que tener 20 en destreza, pues era casi, casi imposible. Al menos no te da por dados. El chiste es que eh, todo esto a lo que me lleva es a cómo quieres que sea tu personaje, cómo quieres que tu personaje participe en el mundo. Tu máster, cómo quieres que la historia que planeaste esté a disposición de los jugadores, cómo quieres que sus personajes se involucren con las relaciones políticas, con la economía, con todo lo que tú planeas y sobre todo cómo esto tiene impacto cuando hablamos de que hay de por medio un arma que con un solo ataque puede acabar con el enemigo más poderoso. Entonces, ahí es donde está el asunto. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué herramientas tenemos para contar la historia? Con esto a lo que me refiero es a que vamos a hacer de la historia nuestro esfuerzo colaborativo o vamos a dejar que las cosas pasen como tengan que pasar, como cuando se juega un sandbox, o la historia es un railroading que va del punto A al punto B sin paradas y sin desviaciones. Y la otra es que esto de una forma u otra implica compromiso, que es uno de los grandes tópicos cada vez que hablamos de juegos de rol. ¿Hasta dónde nos vamos a comprometer? ¿Qué tanto como jugador estamos dispuestos a leernos el manual, a hacer nuestra tarea? ¿Y qué tanto nosotros como masters estamos también dispuestos a preparar ese mundo para que sea compatible con estas armas de fuego? Yo les puedo decir aquí, tengo un amigo que siempre me ha estado pidiendo un arcabuz y él quiere que en algún momento yo le diga, sale, ahí está, tu personaje tiene un arcabuz. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que yo se lo he negado toda la vida porque sé perfectamente que el único motivo por el que lo quiere es porque pretende causar caos a gran escala. Y como yo no tengo muchas ganas de jugar un mundo de caos, pues simplemente no atiendo esa solicitud.
Vamos a ver si un día de estos que llegue yo con Savage Coast y le diga, a ver, compadre, vamos a usar las armas de fuego, pero bajo estas reglas. Y tu mosquetón lo más que va a hacer es un dado de 12 de daño. Y aquí lo dice el libro y no hay para dónde hacerse. A ver si le parece igual. ¿Cómo la ves, DGM? ¿Qué opinas de todo esto? Pues yo recuerdo que había hablado en uno o dos videos que convencer o satisfacer a todo el mundo es imposible. Hay días que puedes satisfacer a unos, hay días que puedes satisfacer a otros, pero no todo el tiempo se puede satisfacer a alguien, ¿no? O sea, eso no es posible. Y todo también va a depender de las ganas que ese jugador tenga para jugar. Porque recordemos que hay muchos que, por ejemplo, se me vino a la idea un caso de un jugador que estábamos en la mesa de juego y yo lo veía bregando con el celular. Y luego pues lo ignoraba, seguía con la historia. Luego parece que se dio cuenta que yo lo observé por segunda vez y se lo guardó rápido, después de haberlo visto. Y yo, bueno, pues, y me quedé con naturalidad, seguí la historia, todo normal, y volví y lo cogí con el celular en la mano. No le dije nada en ese momento porque no quería dañar la mesa de juego. Sin embargo, después en el chat le dije, mira, te voy a agradecer que por favor, mientras otros estén hablando o el Dungeon Master esté hablando, tú no utilices el celular. O sea, a ti te gustaría que en el momento que tú desarrolles tu personaje, te gustaría que te escucharan. Pues lo mismo pasa con los demás. A los demás les gustaría también que los escuchen. Entonces, la respuesta del individuo fue, ay, yo tengo mis responsabilidades. Como si eso matara mi argumento de una manera fácil. Y yo, ¿tú sabes lo que yo le respondí? Pues mira, pues si tienes responsabilidades, pues entonces ¿para qué fuiste a jugar? ¿Para qué fuiste a la mesa de juego? Si tienes responsabilidades. So, básicamente lo que le estaba diciendo es, estás como quiera, independientemente siendo un irresponsable. Siendo un irresponsable contigo mismo y siendo un irresponsable con tus compañeros de juego. Claro. ¿Okay? Pero nada, lo resolvió formando una pataleta, se fue del grupo y entonces lamentablemente pues otros se fueron del grupo porque quizá a lo mejor sentían un compromiso quizás moral con pues, el individuo. No sé por qué, no sé por qué, porque obviamente pues yo estaba apelando a los sentimientos nobles y estaba apelando al resto del grupo, pero el grupo no lo quiso ver así y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Retomando la historia, retomando el tema del uso de la pólvora. Hay una parte que decía, creo que me lo había escrito, ¿cómo se haría para que funcionara con naturalidad el uso de una pistola o de la pólvora? Y yo no, como Dungeon Master no lo utilizaría. Ahora, si un Dungeon Master decide introducir la pólvora usando la lógica de, por ejemplo, lo que existía antes de ser con Edition, que era el Backroom, debe de pensar más allá del arma. Y aquí voy a abundar un poquito, por ejemplo, en cuestión a la producción. Tenemos que hacernos la pregunta ¿quién fabrica el polvo? ¿Quién lo va a crear? ¿Lo van a crear alquimistas? ¿O lo van a crear enanos? ¿O dwarf? ¿Lo van a crear gremios secretos? ¿Lo va a crear magos especializados? Entonces ya tenemos que tener ese concepto ya por adelantado. Y si cualquiera puede comprarla, pues el mundo cambia radicalmente.
También hay que ponerse a pensar no tan solamente en la parte de la producción, sino también hay que pensar en los materiales. Porque una pistola pues, necesita metalurgia avanzada, quizás moldes precisos, quizás necesita producción uniforme o munición especializada. So que pues para el tiempo de Beckman, normalmente pues esto representa economías artesanales, no industriales. So, cuando, cuando hacemos implementación de algo que no existe en los libros, ya que no está contenido, la estructura se ramifica demasiado. Entonces, no tan solamente necesitas producción, no tan solamente necesitas materiales, ahí añade el mantenimiento y el impacto militar. Por ejemplo, en mantenimiento podríamos hablar de, ok, una espada funciona durante décadas, pero un mosquete necesita limpieza, necesita pólvora seca, necesita munición compatible, necesita reparación constante, mucho más constante que una espada. Y, ¿sabes? Tienes que, tan pronto abres la posibilidad de una idea, tienes que abrir las demás. Y todo esto debe de existir en el escenario. O sea, por eso es que hay que tener cuidado cuando incluimos elementos que no existen en esa edición o en ese sistema de Dungeons and Dragons. Y se forma un lío, se forma un tremendo problema. Entonces, con respecto al impacto militar, si vas a usar un mosquete, también tienes que ponerte a pensar si un mosquete perfora armadura fácilmente. Entonces, los caballeros, pues, automáticamente cambian. Las fortalezas evolucionan. Los ejércitos, obviamente, pues se reorganizan mucho más. Así que, pues, ¿sabes? Cambia el mundo entero. Tan pronto añades un elemento que no le pertenece al sistema de juego, automáticamente todo cambia. Continúa, Master. Y bueno, fíjate que continuando sobre tu idea, estaba yo terminando de ver Espartaco y me queda muy clara una cosa, con todo y que la serie se toma muchas licencias creativas. La capacidad militar de los romanos se basó durante mucho tiempo en una forma de combate ordenado. Y esto lo que llevaba era a que su maquinaria de guerra era tan buena porque había disciplina y porque la gente sabía qué es lo que tenía que hacer y cuándo tenía que hacerlo. Sin embargo, el contraste en la serie son todos los esclavos que están peleando sin todo ese conocimiento. Y entonces está bien interesante ver cómo en varias de las batallas lo que lo que queda de fondo es que quien está ganando es quien tiene la mejor tecnología, pero la tecnología no nada más es el arma y cómo está hecha, sino es lo que tú mencionas, es todo lo que está alrededor. Entonces, esto hace que las cosas se vuelvan interesantemente complejas. Y ahí es entonces a donde vienen estas perspectivas de que, pues, sí, me voy a esforzar para que todo esto tenga pies y cabeza, o simplemente digo, pues la pólvora existe, pum, pum, vámonos a lo que sigue, porque la sesión se acaba en 2 horas. Y no está mal. O sea, a fin de cuentas, cada quien hace su historia como mejor le gusta, cada quien la juega como mejor le gusta, pero algo de lo que yo digo siempre, y lo digo a título personal, es, si voy a jugar un sistema, me tengo que adecuar a las reglas que tiene ese sistema. Sí, yo tengo la libertad de cambiarlas como se me antoje, porque, pues a fin de cuentas, lo importante es la diversión. Va. Antes de que cierres antes de que cierres con tu conclusión dentro de Advanced Edition, me gustaría darle una conclusión pues basada más
en Benmi y World Cyclopedia. Muy bien. Porque quiero que tú lo cierres. Así mismo, así mismo como tú lo iniciaste, quiero que tú mismo hagas el cierre. Las reglas base de los juegos anteriores de Advanced Second Edition, que esto pues son el Benmi, Rule Cyclopedia del 1991, el BX y todos los anteriores, no incorporaban armas de fuego como equipo estándar del juego. Su ausencia no es una limitación mecánica, sino una decisión de diseño. Pues para ese tiempo se tenía entendido que la decisión de diseño debía de ser preservar una fantasía donde la magia, las armas tradicionales y la exploración eran los elementos centrales. Cuando Mystara introduce tecnologías inusuales como las reliquias de Blackmoor o sociedades más avanzadas como las de Savage Coast, que bien tú mencionaste, siempre lo hace dentro de un contexto cultural y narrativo que explica su existencia. La lección evidentemente es clara. Una pistola no cambia solo el inventario de un personaje, cambia la economía, cambia la guerra, cambia el comercio y la historia del mundo. Desde la perspectiva de Benmi, la mejor pregunta nunca es ¿qué daño hace un mosquete? Sino que la pregunta debería de ser ¿qué consecuencias tiene que este mundo conozca la pólvora? Esa es obviamente la pregunta central que todos se deberían de hacer. Así que continúa, Master Edge. Bueno, pues lo que tenía yo que decir al respecto es que si vamos a jugar algo, tiene que ser con sus reglas. Sí, las podemos cambiar, pero antes de que cambiemos la regla, debemos entender por qué la regla existe. Y es lo que les comentaba yo con el nerfeo. O sea, un libro que se supone que es históricamente correcto, pero que nos muestra un daño muy reducido para las armas de fuego. ¿Por qué? Porque ese equilibrio tiene que venir de alguna forma para que no sea tan rápido y tan fácil que a los personajes se les mate de un balazo, que a fin de cuentas es lo que muchas personas quieren hacer cuando tienen un arma de fuego. Entonces, pues hay que entender primero eso como elementos básicos. Y a manera de cierre, hay una idea que se me hace muy interesante que tiene que ver con lo que mencionabas tú y con lo que en general hemos estado comentando a lo largo de estos 3 videos, y es que si nosotros vamos a dar una ventaja tecnológica en un mundo de fantasía, esa ventaja, queramos o no queramos, va a tener un costo narrativo. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a aceptar la existencia de ese costo narrativo y cómo afecta para lo que nosotros queremos plasmar en la mesa a través de lo que estamos jugando? Entonces, reitero, ¿quieres armas de fuego? ¿Quieres hacer el viejo oeste con las reglas de Calabozos y Dragones? Adelante, o sea, nadie te va a amarrar las manos, nadie te va a poner bajo llave los dados, ni a ti ni a tu mesa. O sea, tienes toda la libertad para hacerlo, y si lo haces y te diviertes, pues qué buena onda. Pero también hay que tomar en cuenta que habemos personas a las que eso pues no nos resulta tan llamativo, y que no por eso estamos mal tampoco. Entonces, no debemos olvidar que todo este asunto de los juegos de rol tiene que ver con un contrato social. Y ese contrato social, no tanto como el de Rousseau en el sentido de yo tengo que dejar mis libertades para que
el bien común prevalezca, sí debemos pensarlo en el sentido de todos nos queremos divertir. ¿Cómo le voy a hacer yo para colaborar en esa diversión? ¿Cómo lo que yo propongo puede ser divertido o, por el contrario, cómo lo que yo pretendo hacer le puede arruinar la diversión a los demás? Esto es una cuestión que se tiene que platicar más que imponer. Y a los jugadores, apoyen al Dungeon Master, apoyen lo que él pasa mucho sacrificio aprendiéndose las reglas, creando la historia, poniendo a las criaturas, haciendo el juego más jugable y divertido para todos. Él saca de su tiempo, que podría estar utilizándolo en cosas que le produzcan más dinero o más bienestar para su familia. Póngase a pensar todas esas cosas antes de exigir 20.000 de cosas usted como jugador y para colmo, tras que las exigen, no quieren pagarle por ese tiempo útil al Dungeon Master. El Dungeon Master es, o sea, sí, obviamente hay Dungeon Master que juegan de gratis, hay otros que no, y muchos de los que juegan de gratis, muchos de ellos son novatos que a lo mejor quizás están dando sus pequeños pasitos, pues está bien, perfecto, pero hay otros que llevan muchos años que pueden enseñarle mucho más conocimiento y usted pues obviamente pues no lo quiere por un simple capricho y tras que eso a lo mejor hasta el Dungeon Master se lo está regalando, le está regalando de ese tiempo, le está regalando ese conocimiento y aún así no lo apoya. Apoya a su Dungeon Master, que de alguna manera tenemos que hacer crecer este mundo de Dungeons and Dragons, cueste lo que cueste. Y si no existieran Dungeon Master que hagan historia, ¿qué sería del mundo? Efectivamente, coincidimos en eso. Así funciona este negocio. Una Bueno, última palabra. pues ya nada más lo único que me resta es agradecer como de costumbre su atención, agradecerte a ti la invitación. Les reitero, seguiremos por aquí haciendo más colaboraciones, así que no se separen del canal. Si esto les gustó, pues a todo dar, véanlo, recomiéndenlo, recomienden también lo que hemos hecho antes. Y si no les gustó, entonces mándenle el enlace a alguien que les caiga mal para que pierdan su tiempo. Y aunque nos den pulgar arriba, automáticamente eso deja vistos. Así es. Y Así que bueno, no hay mal que por bien no venga. es correcto, es correcto. Y pues ya se lo saben, que los dados no dejen de rodar. Nos vemos la próxima. Gracias, Master Edge. Nos vemos hasta la próxima.